Antes de empezar, necesito preguntarte algo. ¿Estás viendo esto ahora mismo en una habitación cálida, con buena luz? ¿O estás en algún lugar más oscuro, escuchando afuera sonidos que no terminas de explicar? Déjame un comentario y dime desde dónde lo estás viendo. Y si nunca has oído lo que realmente ocurre en los rincones profundos de los Montes Apalaches, suscríbete. Porque lo que voy a contarte no es otra historia de policías. Esto va de lo que pasa cuando patrullas un lugar donde las montañas lo recuerdan todo. Donde la niebla esconde más de lo que revela. Y donde algunas familias han vivido tanto tiempo aisladas que han terminado convirtiéndose en otra cosa. Me llamo Ryan Ashford y hace 6 meses tomé la peor decisión de mi vida. Dejé la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Boston y acepté un puesto como detective en la oficina del sheriff del condado de Blackwood, en pleno corazón carbonero de Virginia Occidental. El viaje de Boston a Blackwood me tomó 18 horas. Las autopistas se fueron rindiendo a carreteras estatales, y luego a caminos de montaña que serpenteaban por valles estrechos donde el sol apenas tocaba el suelo. Cuando crucé el límite del condado, tuve la sensación de haber entrado en otro siglo. Blackwood tendría, como mucho, 8.000 habitantes repartidos en 600 millas cuadradas del terreno más áspero de Virginia Occidental. La mayoría vivía en la cabecera del condado, Blackwood como tal, con una población de 3.200. El resto estaba diseminado en hoyers, gargantas estrechas entre montañas empinadas, comunidades que apenas habían cambiado desde que las minas cerraron en los años 80. La oficina del sheriff ocupaba un edificio de ladrillo en la calle principal, mirando a montañas que se alzaban alrededor como muros de prisión. Afuera había 4 patrullas. Todas viejas. Todas vivas por pura determinación, y cinta americana. Llegué a las 7:45 de la mañana. 15 minutos antes, mi primer día. La mañana de octubre mordía, quizá 4 grados. Y la niebla era tan espesa que apenas podía ver la acera de enfrente. En Boston, la niebla es una molestia. Aquí, en las montañas, se sentía como un ser vivo. Un hombre estaba junto a una patrulla, revisando equipo. Rondaría finales de los 20, delgado, fibroso, con la mirada de alguien criado a base de trabajo duro. El uniforme estaba gastado pero limpio, y se movía con esa eficiencia cautelosa de quien sabe que cada minuto cuenta. Levantó la vista cuando me acerqué. Tú eres Ashford. Soy el ayudante Harper Merrick. Ryan Ashford. Primer día. Su apretón fue firme. Sus ojos, evaluándome, midiendo. Homicidios en Boston. 9 años. Tasa de cierres impresionante, hasta hace un año. Luego un caso salió mal. Hizo una pausa breve, como si estuviera leyendo de un expediente que conocía de memoria. Una adolescente. Emma Harley. Apareció muerta después de que arrestaras al sospechoso equivocado. Te exoneraron, pero la familia te culpó. Y pediste el traslado al departamento más remoto que pudiste encontrar. Me sostuvo la mirada. ¿Huyendo de la culpa, o huyendo de la familia? No esperaba un golpe tan directo en mi primer minuto en Blackwood. De las dos cosas. Tragué saliva. El recuerdo seguía fresco, como una herida que nunca termina de cerrar. Emma confió en nosotros para encontrar a su secuestrador. Arrestamos a su tío por indicios circunstanciales. Resultó que nos equivocamos. Tenía coartada. Para cuando lo comprobamos, habían pasado 3 días, y el secuestrador real. Me detuve. La frase se me quedó atorada en la garganta. La encontramos en un sótano, a 2 millas de su casa. Harper no apartó la vista. Si hubieran seguido buscando en lugar de obsesionarse con el sospechoso equivocado, ella seguiría viva. Lo dijo sin rabia. Sin placer. Como un hecho. Y esa culpa te trajo aquí, remató, a un lugar donde pensaste que podías empezar de cero. Algo así. Él asintió, despacio. La culpa pesa en estas montañas.
Y pesa más cuanto más tiempo la cargas. Pero aquí no vas a tener tiempo para quedarte pensando. Señaló hacia las laderas, hacia ese mapa invisible de sombras y barrancos. Tenemos 600 millas cuadradas de monte con 6 agentes en total. Los tiempos de respuesta se miden en horas, no en minutos. Dio un pequeño gesto con la barbilla, hacia los Oyers. Y la mitad de esas gargantas, la gente ni siquiera quiere policía ahí. 6 agentes para todo el condado. 7 conmigo. Él, yo, el jefe y 4 más, estirados al límite, cubriendo territorio que incluía viejos pozos mineros, pueblos de empresa abandonados, y familias aisladas desde hace tanto tiempo que han desarrollado sus propias reglas. Harper hizo un gesto hacia el edificio. Vamos. El jefe quiere conocerte antes de que empiece el turno. Dentro, la estación era austera, una sala común con escritorios, una pequeña cocina, celdas que parecían usarse muy poco, y el despacho del jefe. Pero fue otra cosa lo que me detuvo en seco. En la pared había un documento enmarcado, amarillento por la edad. Escrito a máquina en una vieja máquina de escribir, con añadidos a mano en los márgenes. Leí el encabezado, y el estómago se me apretó. Estos protocolos se mantienen desde 1932, tras el año de las desapariciones. No son superstición. No son supersticiones. Son instrucciones de supervivencia aprendidas a través de pérdidas trágicas. Todo agente debe memorizar y obedecer estas reglas al patrullar territorio montañoso. Regla 1. Nunca entres en la vieja mina Oyster después de las 3 de la tarde. Bajo ninguna circunstancia. No importa cuántas llamadas o reportes provengan de ese lugar. Marca la posición y espera a que amanezca. Regla 2. Si escuchas golpes provenientes del interior de los troncos de los árboles, aléjate de inmediato. No investigues. No respondas. Regla 3. No sigas voces de niños que llamen desde la niebla o la bruma. Un niño en peligro siempre será visible. Si puedes oírlo pero no verlo, no es un niño. Regla 4. Si te ofrecen licor casero o aguardiente de recipiente sin etiqueta, recházalo con cortesía. No lo consumas bajo ninguna circunstancia. Regla 5. Nunca investigues luces flotantes por encima del nivel del suelo en el cementerio de Blackwood después del anochecer. Marca el avistamiento y abandona la zona de inmediato. Regla 6. Si una persona arrestada sangra de color negro en lugar de rojo, libérala de inmediato y abandona el área. No redactes ningún informe oficial. Leí el documento 3 veces, buscando alguna señal de broma, o de novatada. No la había. Esto es serio. Léalo otra vez, detective. La voz era femenina, firme, gastada por los años. Me giré. Era una mujer de unos 50 y tantos, el cabello gris recogido con severidad, vestida con un uniforme de jefa que parecía haber sobrevivido décadas de servicio. Sus ojos eran duros. Analíticos. Me estaban midiendo. Jefa Eleanor Whitmore dijo, sin ofrecer la mano. Usted es Saseford. Detective de Boston. Policía de ciudad. Sin experiencia en montaña. Sí, señora. Ya leyó los protocolos. Sí, jefa. Y con todo respeto, esto suena a folclore. Superstición montañesa. Tonterías de pueblo. Ella señaló su despacho. Merrick, denos 20 minutos. Su oficina estaba repleta de archivadores y mapas. En una pared colgaba un enorme mapa topográfico del condado de Blackwood, cubierto de chinches de colores. Los rojos se concentraban en zonas específicas, la mina Oyster, y varios barrancos con nombres como el hueco de la mujer muerta o la garganta susurrante. Cada chinche roja marca una muerte o desaparición sin explicación, dijo. No son casos recientes. Se remontan 92 años atrás, desde que mi bisabuelo fundó este departamento. ¿Ve el patrón?
No estaban distribuidas al azar. Formaban grupos. La mina. Los barrancos. Antiguos asentamientos. La cresta del cementerio. Zonas de alto riesgo, dije. Terreno peligroso. Fácil perderse o resultar herido. Eso es lo que piensa todo policía de ciudad la primera vez que ve este mapa. Sacó un archivador tan grueso que apenas cabía sobre el escritorio. Luego leen los expedientes reales. No las versiones limpias que enviamos al Estado. Abrió una página. 15 de octubre de 1932. El agente Samuel Yates respondió a llamadas provenientes de la mina Ollister a las 4:17 de la tarde. Mineros reportaron gritos procedentes de un pozo profundo y abandonado. Pese a las advertencias del protocolo, el agente Yates entró en la mina para investigar. Último contacto por radio, 4:35 de la tarde. Los oigo, están gritando, pero no vienen de delante de mí. Vienen de las paredes. Del interior de la montaña. Ahora suena como estática. El equipo de búsqueda encontró al agente 3 días después, en la entrada de la mina. Vivo. Catatónico. Murió 2 semanas más tarde en el hospital sin recuperar el habla. La autopsia reveló que tenía las uñas arrancadas y polvo frío en los pulmones, a pesar de que la mina llevaba cerrada 5 años. Dios mío, susurré. Siga leyendo. Pasó páginas. 3 de noviembre de 1947. La agente Margaret Ulbrook investigó reportes de llanto infantil y niebla en el hueco de la mujer muerta. A pesar de las advertencias de los lugareños, siguió los sonidos. Sus compañeros la escucharon por radio. Puedo oír a una niña, está en peligro, pero no la veo. ¿Última transmisión? Espere, ahora la veo. Está justo delante, en la niebla. Su cara está mal. Eso no es. La gente fue hallada 4 días después, a 10 metros del punto de entrada, encogida en posición fetal dentro de un tronco hueco. Viva, pero incapaz de explicar cómo llegó allí o qué ocurrió. Se retiró inmediatamente. Murió 6 meses después. La causa oficial fue fracaso para prosperar. Los casos continuaban. Página tras página. Desapariciones. Muertes. Incidentes que desafiaban cualquier explicación racional. Jefa, ¿me está diciendo que algo sobrenatural opera en este condado? Le estoy diciendo que este condado contiene cosas que no encajan en informes policiales ni en la ciencia forense. Cosas que estaban aquí antes del carbón, antes de los colonos, incluso antes de los Cherokee, que evitaban ciertos barrancos porque sabían más de lo que decían. Cerró el archivador. Mi familia ha sido ley aquí durante 5 generaciones. Aprendimos que algunos territorios tienen leyes más antiguas que cualquier código penal. Estos protocolos no son superstición. Son sabiduría acumulada, comprada con la vida de agentes. ¿Y cómo se supone que debemos vigilar un lugar donde no podemos investigar ciertas llamadas? Vigilamos lo que podemos. Protegemos a quien podemos. Y aceptamos que algunas cosas están fuera de nuestra jurisdicción. Se puso de pie. La conversación había terminado. Trabajará con Merrick su primer mes. Conoce los barrancos, las familias, y sabe qué reglas importan de verdad. Aprenda de él. Me miró fijamente. ¿Y si no puede aceptar reglas sin entender por qué existen? Su expresión se endureció. Entonces acabará siendo otra chinche roja en ese mapa. Usted decide, detective. Agradecí la oferta, pero le dije que estaba de servicio. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Aprobación, tal vez? Buen chico, sabe seguir las reglas, incluso cuando todavía no las entiende. Miró a Harper. Este podría durar más que el detective anterior. ¿Qué le pasó al detective anterior? Pregunté mientras nos dirigíamos al siguiente control de bienestar. La detective Sarah Kellerman duró 6 meses.
Inteligente, competente, pero no creía en los protocolos. Pensaba que eran supersticiones antiguas de montaña, cosas que podían ignorarse. Las manos de Harper se tensaron sobre el volante. En noviembre pasado recibió una llamada por luces en el cementerio de Blackwood. Luces flotantes, moviéndose entre las tumbas. Fue a investigar, a pesar de la regla 5. Encontramos su coche a la mañana siguiente, en la entrada del cementerio. El motor seguía encendido. La puerta del conductor abierta. Su arma reglamentaria, en el suelo. Sara estaba encogida bajo un roble cercano. Viva, pero mal. No podía hablar. No podía explicar lo que había visto. Solo se balanceaba, tarareando una vieja canción folclórica que ninguno reconoció. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Hospital psiquiátrico en Charleston. Lleva allí 11 meses. No ha pronunciado una sola palabra desde entonces. Me miró de reojo. Las luces que fue a investigar aparecen cada pocas semanas. Los viejos del lugar dicen que son los espíritus de mineros que murieron en derrumbes, buscando una salida de la montaña. Otros dicen que es otra cosa. Algo más antiguo. No lo sabemos. Y no investigamos. Solo anotamos el avistamiento, y nos mantenemos alejados. Completamos 3 controles más sin incidentes. Las familias fueron educadas, pero distantes. Claramente toleraban la presencia policial, no la deseaban. De regreso al pueblo, Harper señaló un hueco entre las montañas. Ese es el Hollow de la mujer muerta. En los años 1890 fue un campamento maderero. Una comunidad entera, quizá 200 personas. Un invierno, la niebla bajó, y no se levantó durante 3 semanas. Cuando finalmente se disipó, todos habían desaparecido. Las casas seguían intactas. Comida sobre las mesas. Pero no había nadie. Nunca se encontró un solo cuerpo. ¿Qué les pasó? Depende a quién preguntes. Algunos dicen que se perdieron en la niebla y cayeron por pozos mineros. Otros dicen que algo salió de la niebla, y se los llevó. Sea lo que sea, nadie vive allí ahora. Y no respondemos llamadas desde ese Hollow. Especialmente cuando entra la niebla. Cuando el sol empezó a ponerse, pasamos junto a la vieja mina Oyster. Una valla metálica rodeaba la entrada, cubierta de señales de advertencia sobre inestabilidad estructural y gases tóxicos. Pero la verdadera advertencia estaba pintada en rojo, sobre la malla. No entrar después de las 3. ¿Quién pintó eso?, pregunté. La comunidad. Hace años. Después de que demasiadas personas, policías, buscadores de emociones, historiadores, entraran de noche, y no salieran igual. Harper miró su reloj. 4:47 de la tarde. La mina cerró en 1979. Un derrumbe mató a 17 mineros. La empresa la abandonó, pero la gente seguía reportando sonidos desde el interior. Gritos. Maquinaria que no debería funcionar. Voces pidiendo ayuda. Y la regla 1 dice nunca entrar después de las 3, ¿verdad? Porque es cuando empiezan los sonidos. Como si la montaña despertara. Sea lo que hay ahí dentro, se activa al final de la tarde. Los pocos que violaron la regla y sobrevivieron, muy pocos, describen lo mismo. La sensación de que la montaña intenta retenerte. Arrastrarte más adentro. Hacerte parte de lo que vive allí abajo. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado sobre una ferretería en Main Street, revisé los archivos que me había entregado el jefe Whitmore. 92 años de incidentes, patrones y advertencias. Cerca de las 10 de la noche, la niebla invadió el pueblo. Tan espesa que no podía ver la calle bajo mi ventana. Y entonces lo oí. La voz de un niño. Ayuda, por favor, alguien ayúdeme. Estoy perdido. Regla 3,
no seguir voces de niños que llaman desde la niebla. Me acerqué a la ventana. La voz era clara. Demasiado clara. Parecía venir justo de afuera. Una niña. 8, tal vez 9 años. Llorando. Pidiendo ayuda. Cada instinto me gritaba que bajara. Que la buscara. Que la ayudara. Pero recordé a la agente Holbrook. Recordé cómo siguió la voz de un niño dentro de la niebla, y terminó atrapada dentro del tronco de un árbol, sin recordar cómo llegó allí. Ayuda, no encuentro a mi mamá. Cerré la ventana. Corrí las cortinas. Me senté en la oscuridad. La voz continuó durante 20 minutos. Moviéndose alrededor del edificio. Siempre cerca. Siempre suplicando. Luego cambió. El llanto se detuvo. Fue reemplazado por risas. Risas infantiles. Varias voces ahora. Jugando en la niebla. Después, canciones folclóricas antiguas. Voces casi humanas, pero no del todo. Mi teléfono sonó. La voz de Harper estaba tensa. ¿Lo estás oyendo? Sí. Bien. Quédate dentro. No salgas. Ni siquiera mires. Esto pasa a veces cuando entra la niebla. Sea lo que sea que hace esos sonidos, no son niños. Los niños no estarían afuera a las 10 de la noche, con una niebla en la que no puedes ver tu propia mano. ¿Cuánto dura? Puede ser 1 hora. Puede ser hasta el amanecer. Solo, aguántalo. Hizo una pausa. Bienvenido al condado de Blackwood, detective. Donde las montañas tienen dientes, la niebla tiene dedos, y los protocolos son lo único que evita que nos convirtamos en otro punto rojo en el mapa. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando voces que no eran de niños, fingiendo serlo. Y lo entendí. Esto no era solo un trabajo. Era supervivencia. Y los protocolos no eran sugerencias. Eran lo único que me separaba de lo que cazaban los Hallows. Emma me había perseguido como un fantasma durante 1 año. Pero al menos entendía que la había matado. Maldad humana. Error humano. Aquí, en Blackwood, me enfrentaba a otra cosa. Algo que usaba voces humanas como máscaras, y esperaba en la niebla a que alguien fuera lo bastante estúpido como para responder. Por la mañana, la niebla se había disipado. Las voces habían desaparecido. Pero sabía que volverían. Igual que sabía que el jefe Whitmore tenía razón. Había cambiado un tipo de fantasma por otro. La pregunta era si aprendería las reglas lo bastante rápido como para sobrevivirlas. Dormí apenas 2 horas. Cuando la alarma sonó a las 6, miré por la ventana. Cielo azul. Montañas nítidas. Como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Un mensaje de Harper, enviado a las 5:47 de la madrugada. Reunión a las 7. El jefe quiere hablar de la actividad de anoche. Trae café. En la comisaría encontré a Harper y al jefe Whitmore con 2 asistentes que aún no conocía. Luis Corderero, un hombre corpulento de unos 40, y Jasmine Foult, serena, de poco más de 30. Ashford, dijo Whitmore. Sobreviviste a tu primer evento de niebla. Felicidades. Las voces, dije. ¿Cuánta gente las oyó? 17 llamadas a central, respondió Foult. Casi todos recién llegados. Los locales saben que deben ignorarlas. ¿Qué son? ¿Qué produce esos sonidos? Whitmore señaló un mapa. No sabemos qué son. Sabemos qué hacen. Cada 5 o 7 años, alguien no sigue la regla 3. Sale a la niebla siguiendo lo que suena como un niño en peligro. A veces los encontramos. A veces no. Hizo una pausa. Y los que encontramos,
cambian. ¿Cambian cómo? Sacó un archivo. Timothy Roth. 1989, entró en la niebla siguiendo la voz de un niño. Lo encontramos 3 días después, saliendo del Hollow de la mujer muerta. Vivo. Sin heridas. Pero no podía hablar. Los médicos dijeron que sus cuerdas vocales estaban intactas. Pero cada vez que intentaba hablar, solo salían susurros, en un idioma que nadie reconocía. Murió 6 meses después. Se consumió. Dejó de comer. Dejó de beber. Como si hubiera olvidado como ser humano. Cerró el archivo. Por eso existe la regla 3. Sea lo que sea que hay en la niebla, se lleva algo de las personas. Identidad. Memoria. Humanidad. No estamos seguros. Solo sabemos que regresan, mal. La mañana pasó entre trabajo rutinario. Informes. Casos activos. Coordinación con la policía estatal por una investigación de tráfico de drogas. Casi me hizo olvidar la noche anterior. Casi. A las 2 de la tarde, Central llamó. Todas las unidades, tenemos un reporte de una persona dentro de la mina Oyster. El informante dice haber visto a un hombre entrar hace aproximadamente 30 minutos. Miré mi reloj. 2:17 de la tarde. Regla 1. Nunca entrar en la vieja mina Oyster después de las 3. Aún tenemos tiempo, le dije a Harper. Si alguien está ahí dentro, podemos sacarlo antes del límite. Harper miró al jefe Whitmore, que escuchaba la llamada. Pensó unos segundos y asintió. Ashford y Merrick responden. Pero si no están fuera a las 2:45, se van sin ellos. ¿Entendido? Repitió Harper. Entendido. Condujimos rápido. 12 minutos después, estábamos frente a la mina. La reja estaba forzada, la cadena, cortada con cizallas. Huellas frescas se perdían en la entrada, una abertura oscura en la ladera de la montaña, como una boca esperando tragarnos. Mantente cerca, dijo Harper, sacando su linterna. No te separes. No investigues ruidos. Encontramos al idiota, lo sacamos y nos vamos. Entrar y salir. Nada de heroicidades. La entrada estaba reforzada con viejos soportes de madera, muchos de ellos podridos. Nuestras linternas atravesaban una oscuridad casi sólida. El aire era frío, húmedo, con olor a minerales y descomposición. «Hola», gritó Harper. «Departamento del sheriff. Salga inmediatamente. Está invadiendo una propiedad peligrosa». No hubo respuesta. Solo el eco de su voz perdiéndose en las entrañas de la montaña. Avanzamos despacio. La luz revelaba maquinaria abandonada, vagonetas oxidadas, herramientas viejas, cables deshilachados. El túnel principal se dividía en varios corredores, cada uno devorado por la negrura. ¿Por dónde?, pregunté. Harper apuntó al túnel central. Las huellas van por aquí. Las seguimos. La temperatura cayó de golpe. Pude ver mi aliento. Miré el reloj, 2:31 de la tarde. Aún había margen. Entonces lo oí. Maquinaria. Un sonido mecánico lejano, rítmico, constante. Como una bomba, o una cinta transportadora. ¿Lo escuchas?, susurré. Sí, respondió Harper, tenso. Pero esta mina no tiene energía. No la tiene desde hace 44 años. El sonido se intensificó. Y con él, algo más. Voces. Voces de hombres hablando en tono bajo, llamándose entre ellos como mineros coordinando trabajo. «Hola», volvió a gritar Harper. «Somos agentes del sheriff. Identifíquense». Las voces se detuvieron al instante. Luego regresaron, distintas. Ya no coordinaban nada. Suplicaban.
Ayúdennos, estamos atrapados, el derrumbe, no podemos salir, por favor, se nos acaba el aire. Las voces del accidente de 1979. Los 17 mineros que murieron cuando el túnel colapsó. Eso no es posible, dije. Esos hombres están muertos. Lo sé, Harper ya retrocedía. Nos vamos ahora. El que entró aquí está solo. Se acabó el tiempo. Miró su reloj. 2:44 de la tarde. 16 minutos para el límite. Tenemos que irnos. Las voces se volvieron más fuertes. Más insistentes. Ya no pedían ayuda. Nos llamaban por nuestros nombres. Ryan Ashford, sabemos quién eres, sabemos lo de Emma, sabemos cómo le fallaste. Me quedé helado. ¿Cómo sabían el nombre de Emma? Detective Ashford, puede salvarnos, puede hacer lo que no pudo hacer por esa niña, no vuelva a fallar. Sigue caminando, dijo Harper, agarrándome del brazo. Sean lo que sean esas voces, no son los mineros. Hay algo usando sus muertes para manipularnos. Retrocedimos hacia la salida, las linternas barriendo la oscuridad. Entonces lo vi. Una figura inmóvil en uno de los túneles laterales, observándonos. Un hombre con ropa de minero antigua. El rostro cubierto de polvo frío. Sostenía un pico. Señor, llamé. ¿Es usted la persona que entró hoy? Tiene que venir con nosotros ahora mismo. No respondió. No se movió. Luego apareció otra figura. Y otra más. Pronto, 17 hombres nos rodeaban desde distintos túneles. Todos vestidos como mineros de los años 70. Todos inmóviles. Todos mirando. Hora de correr, dijo Harper. Corrimos. Detrás de nosotros se oían pasos. No corrían. Caminaban con calma, con propósito. Las voces regresaron, pero ya no suplicaban. Cantaban. Una vieja canción minera, sobre la oscuridad, la profundidad, y no volver a ver el sol. Salimos de la mina a las 2:52 de la tarde. La luz del día nos cegó. Harper habló por radio de inmediato. Todas las unidades, la mina Oyster está activa. Presencia hostil. No intenten entrar. Cuando mis ojos se adaptaron, miré atrás. Las 17 figuras estaban justo dentro de la entrada, apenas visibles en la penumbra. Nos observaban. Luego, al unísono, se dieron la vuelta y se internaron de nuevo en la montaña, tragados por la sombra. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté, sin aliento. No lo sé, respondió Harper, temblando. Fantasmas, ecos, o algo que vive ahí abajo y usa formas humanas. Pero por eso existe la regla 1. Después de las 3, algo despierta. Algo que recuerda el accidente, y quiere compañía. Hizo una pausa. Salimos 8 minutos antes. Y aún así intentaron retenernos. Imagina lo que pasa con quienes se quedan más allá del límite. Me miró fijamente. El que entró, ya está perdido. Muerto, cambiado, o parte de lo que sea que vive ahí ahora. Y no hay nada que podamos hacer. De regreso en la comisaría, la jefa Whitmore escuchó nuestro informe en silencio. Siguieron el protocolo. Salieron antes del límite. Eso es todo lo que podemos pedir. Pero alguien sigue ahí dentro, protesté. No podemos abandonarlo. Ella sacó otro expediente. Agosto de 1983. El agente Ronald Tasker violó la regla 1. Entró a las 5 de la tarde para rescatar a un adolescente desaparecido. 3 agentes más lo siguieron. Ninguno salió. El rescate entró al amanecer. Encontraron a los 4 con vida, pero ausentes. Como sonámbulos. Cuando intentaron sacarlos, se resistieron. Gritaban. Querían quedarse en la oscuridad. ¿Qué les pasó? Se retiraron de inmediato. Nunca volvieron a ser los mismos. No podían estar de pie.
No toleraban espacios abiertos. En 2 años, los 4 murieron. Diferentes causas. Pero todas las autopsias tenían algo en común. Polvo de carbón en los pulmones. No polvo superficial. La composición exacta de la mina Ollister, pese a que solo estuvieron allí unas horas. Como si la mina los hubiera marcado, dije. O reclamado. Whitmore se levantó. Por eso no violamos protocolos, detective. No por crueldad. Porque entendemos que hay batallas que no se pueden ganar. Algunos lugares reclaman personas. Y luchar solo significa perder más. Esa noche me reuní con Harper en un diner local. Entre café y una tarta absurdamente buena, le pregunté. ¿Cómo lidias con eso? Saber que no puedes salvar a todos. Recordando que seguir las reglas salva a más personas que romperlas. Removió su café. Hace 3 años intenté salvar a alguien. Daniel Pritchard. Violó la regla 2. Oyó golpes dentro de un árbol y fue a investigar. Lo encontré 3 horas después. Las manos ensangrentadas. Intentando cavar un roble con los dedos. Decía que su hija estaba atrapada dentro. Que podía oírla llamar. ¿Lo estaba? No. Su hija había muerto hacía 5 años. Accidente de coche. Pero algo usó su voz para atraerlo. Cuando intenté alejarlo, me atacó. Decía que le impedía salvarla. Necesité a otros 2 agentes. Harper bajó la mirada. Lo llevamos al hospital. Parecía recuperado. Se disculpó. 3 días después, volvió al árbol. Esta vez había una abertura en el tronco. Como una puerta. Daniel estaba dentro. O medio dentro. La madera había crecido a su alrededor. Seguía vivo. Sonreía. Decía que oía a su hija, que pronto estarían juntos. Los bomberos intentaron cortarlo. Las motosierras no funcionaban. La madera era más dura que el roble. Al final. Harper respiró hondo. Murió así. Sonriendo. Diciendo que veía el rostro de su hija en las vetas del árbol. Tuvimos que quemarlo. 3 días ardiendo. El humo olía a algo que no terminó. Asentí. Por eso seguimos las reglas. Exacto, dijo. Porque la alternativa es convertirnos en parte de lo que cazan estas montañas. Mi segunda semana en el condado de Blackwood trajo una rutina frágil. Reuniones matinales. Patrullas por los valles. Visitas de bienestar a familias aisladas. Y la constante sensación de que, bajo la superficie, algo observaba, esperando que alguien olvidara una regla. Aprendí a reconocer que hondonadas eran seguras y cuáles llevaban nombres como Widow's Creek o Man's Hollow, nombres que insinuaban historias más oscuras. También aprendí sobre las familias. Los McCabe, que habían vivido en Whispering Gap durante 8 generaciones y sabían cosas sobre las montañas que existían antes de cualquier registro escrito. Los Dunmore, que habían perdido a 3 miembros de la familia a lo largo de los años en accidentes ocurridos tras violar tabúes locales. Los Harrison, que afirmaban descender de los primeros colonos y mantenían tradiciones que parecían superstición, pero que los mantenían con vida. Durante una inspección de bienestar en la casa de los McCabe, la abuela McCabe me llamó con un gesto. ¿Estás aprendiendo, muchacho? ¿Aprendiendo qué, señora? Que hay leyes más antiguas que el trabajo policial. Que estas montañas lo recuerdan todo. Que algunos límites existen por una buena razón. Se meció lentamente en su mecedora. La culpa te sigue. La chica muerta de la ciudad. Pero la culpa es peligrosa en estas colinas. Te vuelve vulnerable. Te hace querer demostrarte algo. Tomar riesgos. Romper protocolos para salvar a alguien que no pudiste salvar antes.
Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Tu trabajo es mantenerte con vida el tiempo suficiente para ayudar a quienes sí pueden ser ayudados, no lanzarte contra cosas que no pueden cambiarse. Sacó otra vez aquel frasco sin etiqueta. ¿Quieres un poco de cine? Podría ayudarte con las pesadillas. Regla 4. Nunca aceptar licor casero de frascos sin marcar. No, gracias, señora. Sonrió, mostrando los huecos donde antes hubo dientes. Sigues las reglas. Bien. Eso significa que quizá sobrevivas al invierno. Se inclinó hacia adelante. Ahí es cuando las cosas se activan. Cuando la oscuridad llega temprano y se queda más tiempo. Cuando la niebla entra más seguido. Cuando los límites se vuelven delgados. ¿Límites entre qué? Entre aquí y allá. Entre lo que es y lo que fue. Entre los vivos y las otras cosas que fingen estar vivas. Miró más allá de mí, hacia las montañas envueltas en la bruma de la tarde. El invierno se acerca, detective. Y con él, decisiones sobre qué reglas seguirás, y cuáles romperás cuando alguien a quien no puedes salvar te llame desde la oscuridad. Sus palabras me persiguieron durante el regreso al pueblo, porque tenía razón. Yo buscaba redención. Buscaba una oportunidad para salvar a alguien a quien había fallado antes. Y en un lugar donde los protocolos importaban más que los instintos, esa necesidad de redención podía matarme. Esa noche, la niebla volvió a entrar. Y otra vez escuché voces infantiles llamándome desde fuera de mi ventana. Pero esta vez eran distintas. Ryan, soy Emma. Estoy perdida. ¿Puedes ayudarme? La voz de Emma Harley. Una recreación perfecta de la adolescente que había muerto porque yo arresté al sospechoso equivocado. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que saliera, que intentara salvarla. Esta vez. Que arreglara mi error. Pero me quedé dentro. Cerré las cortinas. Me senté en la oscuridad. Y escuché durante horas la voz de una chica muerta llamando mi nombre. Porque la verdadera Emma ya no estaba. Y lo que llevaba su voz en la niebla no era ella. Era otra cosa. Algo que conocía mi culpa y la estaba usando para atraerme. Al amanecer, lo entendí. La abuela McCabe tenía razón. Mi culpa me hacía vulnerable. Y si quería sobrevivir en el condado de Blackwood, tenía que dejar descansar a Emma. Los protocolos salvarían mi vida, pero solo si los seguía, incluso cuando cada instinto gritara que hiciera lo contrario. La voz de Emma no volvió después de esa noche, pero sabía que lo haría, tarde o temprano. Lo que vivía en la niebla había aprendido que me atormentaba, y usaría ese conocimiento cuando el momento fuera el adecuado. 3 semanas después de empezar el trabajo, comenzaba a entender el ritmo de la policía en Blackwood County. Patrullas matutinas por las hondonadas. Papeleo por la tarde. Controles de bienestar al anochecer. Teníamos, como mucho, 2 crímenes reales por semana. Casi siempre disputas domésticas o robos menores. El verdadero trabajo era mantener presencia, visitar a las familias aisladas y asegurarse de que la gente respetara las reglas no escritas que los mantenían con vida. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era martes por la mañana, finales de octubre, cuando la central avisó por radio. Atención todas las unidades. Tenemos un menor desaparecido. Caleb Dunmore, 7 años. Visto por última vez cerca de su casa en Shadid Creek Road hace aproximadamente 90 minutos. La familia informa que estaba jugando en el patio y desapareció. Todos los agentes del condado respondieron. Niños desaparecidos significaban movilización total. Con o sin protocolos. Llegamos a la residencia de los Dunmore en menos de 30 minutos. El jefe Whitmore, Harper, los agentes Corderero y Foulk, y yo. La casa de los Dunmore era típica de las hondonadas. Modesta, con un jardín bien cuidado, respaldada por montañas empinadas cubiertas de bosque. Sarah Dunmore nos recibió afuera.
Su rostro estaba devastado por las lágrimas. Estaba justo ahí, repetía. Jugando con sus camiones en el patio. Entré a la casa 5 minutos para traerle un bocadillo. Cuando salí, ya no estaba. ¿Escuchó algo? Preguntó el jefe Whitmore. ¿Algún sonido? ¿Algún vehículo? No. Nada. Solo, silencio. Eso fue lo que me asustó. Normalmente se oyen los niños, los pájaros, algo. Pero estaba completamente quieto. Como si alguien hubiera apagado todo el sonido. Harper y yo revisamos el área inmediata mientras Corderero y Folk hablaban con la familia. El patio mostraba señales claras del juego de Caleb, camiones de juguete en la tierra, un fuerte a medio construir con ramas. No había señales de lucha. Ninguna huella alejándose, excepto unas pequeñas marcas de zapatillas que se dirigían hacia la línea de árboles. Las huellas entran al bosque, le dije a Harper. Parece que caminó por su cuenta. Seguimos el rastro con cuidado, marcando el camino. Al principio las huellas eran claras, pero a medida que avanzábamos se volvían erráticas. Caleb había estado corriendo, tropezando, moviéndose de forma extraña, como si siguiera algo. Y entonces, el rastro se detuvo. Terminaba en medio de un pequeño claro. Como si lo hubieran arrancado del suelo. Regla 3. Nunca sigas voces de niños que provienen de la niebla. Pero no había niebla. Solo la luz de la tarde filtrándose entre los árboles. Esto no tiene sentido, dije. Un niño de 7 años no desaparece así. A menos que algo se lo haya llevado. Harper examinaba los árboles cercanos. Mira esto. Arañazos en los troncos. Recientes. A la altura de los ojos de un niño. Como si unas manos pequeñas se hubieran aferrado a la corteza, intentando sujetarse mientras algo lo arrastraba. ¿Qué podría hacer esto? Pregunté. Antes de que Harper respondiera, lo oímos. Golpes. 3 golpes fuertes, provenientes del interior de un enorme roble, a unos 20 metros. Regla 2. Si escuchas golpes desde dentro de los troncos, aléjate de inmediato. Harper me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Ya. ¿Y si Caleb está ahí dentro? ¿Y si es él quien golpea? No lo es. Harper ya retrocedía. Confía en mí. No lo es. Los golpes continuaron. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Luego, una voz apagada, como si atravesara madera gruesa. Ayuda. Estoy atrapado, por favor, ayúdame. Era la voz de un niño. Podría haber sido Caleb. No podemos irnos, dije. Si hay una mínima posibilidad. No la hay. Así no funciona esto. Harper me tiró con más fuerza. Lo que sea que esté en ese árbol no es un niño atrapado. Es lo que se llevó al niño y ahora intenta atraernos. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre es igual. Empiezan los golpes, te acercas demasiado y entonces. No terminó la frase. Tenemos que volver. Organizar una búsqueda adecuada con gente que sepa a qué nos enfrentamos. Informamos nuestra posición al jefe Whitmore y regresamos a la casa de los Dunmore. Los golpes nos siguieron durante un rato. Siempre desde árboles distintos. Siempre 3 golpes. Siempre la misma voz infantil pidiendo ayuda. Cuando salimos del bosque, la abuela McCabe estaba allí. Alguien la había llamado. En las crisis relacionadas con las viejas reglas, siempre llamaban a la abuela McCabe. ¿Oyeron los golpes?, dijo. No era una pregunta. Sí, señora, confirmó Harper. Desde dentro de los árboles. El niño siguió algo hacia el bosque. Algo que lo llamó. Probablemente parecía otro niño o un animal.
Cuando se adentró lo suficiente, se lo llevó. Miró a Sarah Dunmore. Lo siento, pero su hijo ha ido a un lugar al que las placas y las armas no pueden llegar. ¿No? Sarah se lanzó hacia ella, pero el jefe Whitmore la sostuvo. «Tiene 7 años», gritó. «Tenemos que encontrarlo». «Lo buscaremos», dijo Whitmore con firmeza. «Pero lo haremos de la manera correcta. Con precauciones. Con gente que entienda lo que enfrentamos». Durante las siguientes 4 horas organizamos la mayor partida de búsqueda que había visto. No solo policías, sino vecinos que conocían las hondonadas. Personas que habían vivido toda su vida en esas montañas y entendían las reglas. La abuela McCabe los guió en algún tipo de ritual antes de entrar al bosque. Oraciones o cantos en un idioma que no reconocí. «¿Qué está haciendo?», le pregunté a Harper. «Ceremonia de protección. Magia antigua de las montañas. Anterior al cristianismo por siglos. Tal vez cherokee, o incluso más antigua. Se supone que ahuyenta las cosas que viven en el bosque profundo. Nos da paso seguro». «¿Tú crees en eso?». «Creo que la gente que entra a estos bosques sin protección suele no volver. Los que hacen la ceremonia, normalmente sí». Revisó su equipo. «Cree lo que quieras. Yo no voy a arriesgarme». La búsqueda continuó hasta el atardecer. No encontramos nada. Ningún rastro de Caleb más allá de aquellas huellas iniciales. Como si el bosque se lo hubiera tragado, y luego lo hubiera borrado. A las 6 de la tarde, el jefe Whitmore canceló la operación. Reanudamos al amanecer. Todos a casa. Descansen. Nadie busca solo. Nadie viola los protocolos. Sarah Dunmore se desplomó en brazos de su esposo, sollozando. «Tiene 7 años, es solo un niño, debe estar tan asustado». Quise decir algo para consolarla, pero no había palabras. No podía decirle que probablemente su hijo estaba muerto. Ni que algo que no aparecía en los informes policiales se lo había llevado. Ni que nuestros protocolos, los mismos que nos mantenían con vida, nos impedían ayudarlo de verdad. «Voy a volver ahí fuera», le dije a Harper cuando la gente empezó a dispersarse. «No puedo simplemente dejarlo». «Si puedes», respondió. «Tienes que hacerlo». La expresión de Harper estaba cargada de dolor. «Sé lo que estás pensando. Que esta es tu oportunidad de salvar a alguien a quien no pudiste salvar antes. Que encontrar a Caleb, de algún modo, compensará lo de Emma. Pero no lo hará. Y si lo intentas, solo conseguirás que te maten. Así que no hacemos nada. Hay un niño de 7 años ahí fuera, y nosotros lo abandonamos. Seguimos el protocolo. Volvemos a buscar al amanecer, con las precauciones adecuadas. Documentamos cada paso y aceptamos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance». Apoyó una mano en mi hombro. «Sé que es duro, pero sobrevivir significa aceptar límites». Esa noche me quedé en la cama, mirando el techo, pensando en Caleb Dunmore. 7 años. Perdido en el bosque. Probablemente aterrorizado, o peor. Probablemente ya muerto. Arrancado de este mundo por algo que imita voces de niños para atraer a los demás, más y más adentro. Cerca de la medianoche lo oí. Golpes en la puerta de mi apartamento. 3 golpes. Una pausa. 3 golpes más. La sangre se me heló. La regla 2 hablaba de golpes desde dentro de los árboles, pero el principio era el mismo. Aquello que producía ese sonido, no era humano. Ryan. Una vocecita atravesó la puerta. «Soy yo, Caleb. Tengo miedo. ¿Me dejas entrar?». Me quedé en silencio. Paralizado. «Por favor. Hace frío aquí fuera. Solo quiero irme a casa». «¿Puedes ayudarme?». Cada instinto me gritaba que abriera.
que ayudara al niño asustado. Pero recordé las palabras de Harper sobre los golpes. Recordé los patrones en los archivos. Recordé que, en el condado de Blackwood, las cosas se ponen caras conocidas para enganchar a sus víctimas. Ryan, ¿estás ahí? Por favor, no me dejes solo, como dejaste sola a Emma. Ese detalle, ese nombre, lo confirmó. Aquello no era Caleb. Era otra cosa. Algo que había aprendido sobre mi culpa, y la estaba usando como un arma. Los golpes continuaron durante 1 hora. A veces era la voz de Caleb. A veces la de Emma. A veces, solo el ritmo de 3 golpes, que retumbaba por el apartamento como un metrónomo. Yo me senté en la oscuridad, con las manos cubriéndome los oídos, esperando que terminara. No terminó. A las 2 de la madrugada, por fin sonó mi teléfono. La voz de la jefa Whitmore, ronca, cansada. ¿Tú también lo oyes? ¿Los golpes? Sí. Está pasando en todo el pueblo. A cada agente, a cada familia involucrada en la búsqueda. Lo que sea que se llevó a Caleb, nos está probando. Está viendo quién rompe el protocolo. ¿Quién abrirá la puerta? ¿Quién seguirá las voces hacia la oscuridad? Hizo una pausa, como si le pesara cada palabra. No abras la puerta, detective. No importa lo que escuches, no es el niño. ¿Cómo puedes estar segura? Porque Caleb Dunore ya no está. Y lo que está ahí fuera usando su voz, ya no es él. Los golpes cesaron al amanecer, justo cuando la niebla empezó a colarse por las calles. Desde la ventana vi al turno de la mañana reuniéndose frente a la comisaría. Retomamos la búsqueda, sí. Pero ya no buscábamos a un niño vivo. Era una operación de recuperación. Buscábamos un cuerpo. En el briefing, la jefa Whitmore parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Los golpes se detuvieron a las 6:47 de la mañana en todas las ubicaciones. Eso significa que la entidad, o las entidades, se han retirado. Registraremos el bosque otra vez, pero las expectativas son distintas. Ahora buscamos restos. El ayudante Foulk lo dijo sin emoción. Sí, aunque me sorprendería encontrar algo. Cuando se llevan a alguien de esta manera, no queda nada. ¿Ellos? Pregunté. Siempre dices, ellos. ¿Qué son? Whitmore guardó silencio durante un largo momento. Sinceramente, no lo sabemos. Harper intervino, como si recitara algo demasiado repetido. Los Cherokee los llamaban Nunei. Gente espíritu que vive en las montañas. Los primeros colonos hablaban de las hadas, del pueblo oculto, de espíritus del bosque. Los criptozoólogos modernos dicen que son seres interdimensionales. Ninguna etiqueta los define del todo. Se inclinó hacia adelante. Pero sí sabemos lo que hacen. Se llevan a la gente. A los niños, sobre todo, pero también a adultos si rompen las reglas. Imitan voces. Crean ilusiones. Usan culpa y miedo para empujar a las víctimas más profundo, dentro de su territorio. Y cuando estás lo bastante adentro, ya eres suyo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Qué quieren? Otra vez, la misma respuesta. No lo sabemos. Quizá están solos. Quizá cazan. Quizá nuestros mundos se superponen en estas montañas y solo están defendiendo su terreno. La jefa Whitmore se puso de pie. Lo único que importa es proteger a quien todavía podemos proteger. Hay batallas que no se ganan. Caleb Dunore se ha ido. Nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que nadie más lo siga. La segunda búsqueda no encontró nada. Ni un rastro de Caleb. Ni ropa desgarrada. Ni tierra removida. Había desaparecido, con una perfección inquietante, como si nunca hubiera existido. Tras 3 días,
el caso se clasificó oficialmente como persona desaparecida con sospecha de secuestro. Pero en el condado de Blackwood todos conocían la verdad. A Caleb se lo había llevado algo que vive en lo profundo del bosque. Algo que obedece reglas más antiguas que la ley. Algo a lo que no puedes arrestar, ni negociar, ni detener. El dolor de Sarah Dunore era devastador de presenciar. Se culpaba a sí misma. Nos culpaba a nosotros. Culpaba a Dios. Su marido, Tom, solo parecía vacío, como si le hubieran arrancado algo esencial, a cuchilladas, por dentro. Una semana después de la desaparición, encontré a Tom Dunore al borde del bosque, cerca del punto exacto donde las huellas se habían cortado. Estaba de pie, inmóvil, mirando los árboles. Señor Dunore. Me acerqué con cuidado. ¿Qué está haciendo aquí? Escuchando. Su voz era plana. Sin emoción. Vengo todos los días. A veces lo oigo. La voz de Caleb llamándome, preguntándome por qué no lo salvé. Tragué saliva. Eso no es su hijo. Es lo mismo que se lo llevó, intentando atraerlo. Él no apartó la mirada del bosque. Lo sé. Pero una parte de mí, no le importa. Respiró, lento, como si le costara sostenerse. Una parte de mí quiere seguirlo. Estar con él, donde sea que esté. Aunque eso signifique convertirme en, lo que sea que él sea ahora. Al menos, estaríamos juntos. Di un paso más, sin acercarme demasiado. Señor Dunore, tiene que alejarse de aquí. Él sonrió, apenas. Una mueca sin alegría. Mi esposa no oye las voces. Ella puede fingir que quizá sigue vivo en algún lugar, que quizá todavía lo encontraremos. Volvió a mirar la oscuridad entre los troncos. Pero yo lo sé. Lo oigo cada noche. Llamándome desde el bosque. Sus ojos no parpadearon. Y cada noche, es más difícil mantenerse lejos. Llamé a Harper y llevamos a Tom Dunore al hospital del condado vecino. El psiquiatra diagnosticó depresión severa y le recetó medicación, pero yo sabía que las pastillas no iban a servir. Tom había sido marcado por aquello que se llevó a su hijo, y en el condado de Blackwood, las personas marcadas rara vez sobreviven mucho tiempo. 3 semanas después, Tom Dunore se internó en el bosque y no regresó. Las partidas de búsqueda no encontraron ningún rastro. Sarah Dunore se marchó del pueblo un mes más tarde. No podía seguir viviendo en un lugar que le había arrebatado a toda su familia. Esto es lo que ocurre, me dijo el jefe Whitmore tras la desaparición de Tom. Las entidades no solo se llevan cuerpos. Se llevan familias, comunidades enteras. Destruyen vidas incluso sin matar directamente. Por eso existen los protocolos. No solo para proteger individuos, sino para evitar esta cadena de tragedias. Pero no pudimos salvar a Caleb. Los protocolos no lo ayudaron. No podían hacerlo. Porque un niño de 7 años no entiende de protocolos. Escuchó algo que lo llamaba, vio algo que parecía inofensivo, y siguió su instinto. Los niños son vulnerables de esa manera. Ella me miró directamente. Por eso protegemos a los adultos. Nos aseguramos de que los padres conozcan las reglas, de que sepan vigilar a sus hijos, de que entiendan qué zonas son peligrosas. No podemos salvar a todos, detective, pero sí a algunos. Y eso tiene que ser suficiente. Esa noche, la abuela Macabe vino a mi apartamento. Subió las escaleras despacio, llamó a la puerta con un golpe perfectamente humano y esperó a que la dejara pasar. Se sentó en mi única silla como si le perteneciera. Estás luchando, dijo. Ha muerto un niño. Su padre lo siguió. Su madre lo perdió todo. ¿Cómo se supone que debo estar bien con eso? No se supone que estés bien. Se supone que aprendas. Sacó una petaca. No el frasco sin marcas. Una petaca metálica común.
Es solo whisky. Comprado en una tienda. Nada especial. Puedes compartirlo sin romper los protocolos. Serví 2 vasos. El whisky ardió al bajar, pero me ancló al presente. Emma Harley te persigue, dijo. Y ahora también Caleb Dunore. Pronto tendrás todo un desfile de fantasmas siguiéndote, debilitándote, haciéndote vulnerable a las cosas que se alimentan de la culpa. ¿Entonces qué hago? Aceptas que algunas personas no pueden salvarse. Las lloras. Aprendes de ellas. Pero no permites que te paralicen. Bebió un sorbo. ¿Sabes qué hace a un buen policía de montaña? No es el que salva a todos. Ese no existe. Es el que sigue las reglas lo suficiente como para salvar a algunos, y mantenerse con vida para ayudar al siguiente. Eso suena a rendirse. Eso es sobrevivir. Eso es hacer tu trabajo en un lugar donde el trabajo es imposible. Se levantó, dispuesta a irse. El invierno se acerca, detective. La temporada oscura. Cuando la niebla llega más a menudo. Cuando las voces se vuelven más fuertes. Cuando los límites se difuminan. Debes decidirlo ahora, ¿seguirás los protocolos y sobrevivirás, o perseguirás fantasmas hasta que uno de ellos te arrastre al fondo? Cuando se fue, me quedé solo con esa pregunta. La voz de Emma Harley me había llamado desde la niebla. La de Caleb Dunore había golpeado mi puerta. ¿Cuántos fantasmas más iba a generar este lugar? ¿Cuántas veces rompería los protocolos intentando salvar a personas que ya estaban perdidas? La respuesta llegó a las 3 de la madrugada, cuando sonó mi teléfono. La voz de Harper era urgente. Tenemos una situación. Cementerio de Blackwood. Múltiples reportes de luces flotantes. Regla 5. Nunca investigues luces flotantes en el cementerio después del anochecer. Entonces no respondemos. Tenemos que responder, dijo. Hay al menos 20 personas reportándolo. Algún idiota va a intentar investigar por su cuenta. Debemos establecer un perímetro, mantener a los civiles fuera y esperar al amanecer. Hizo una pausa. ¿Vienes? Pensé en la detective Sarah Kellerman, que investigó luces en un cementerio y terminó catatónica. Pensé en los protocolos, y en cómo romperlos había destruido vidas. Sí, dije. Voy. Pero esta vez seguiríamos los protocolos al pie de la letra. No habría otra forma. Porque esa era la respuesta. No rendirse, sino ser inteligente. No abandonar a la gente, sino protegerla dentro de los límites de lo posible. No dejar que la culpa tomara decisiones, sino permitir que lo hiciera la experiencia. Los fantasmas siempre me perseguirían. Pero ya no me controlarían. El cementerio de Blackwood se alzaba en una colina que dominaba el pueblo, rodeado por una vieja verja de hierro y anclado por robles que habían presenciado entierros durante más de 200 años. Cuando Harper y yo llegamos a las 3:30 de la madrugada, entendí de inmediato por qué habían llamado. Luces flotaban sobre las lápidas. No eran linternas ni faroles. Eran orbes de luz azul blanquecina que se movían con intención, deslizándose entre las tumbas como si buscaran algo. Tal vez una docena. Palpitaban suavemente, dejando estelas en el aire, como imágenes fantasmales. Dios mío, susurré. No las mires directamente, advirtió Harper. Kellerman cometió ese error. No pudo apartar la vista. Como si la hipnotizaran. Aparcamos en la entrada y colocamos conos, creando un perímetro. Minutos después llegó el jefe Whitmore con los agentes Corderero y Folk. Para las 4 de la mañana, la zona estaba asegurada y el pequeño grupo de curiosos se mantenía a distancia. ¿Alguien intentó entrar?, preguntó Whitmore. Todavía no, respondió Harper. Pero hay al menos 30 personas mirando. Algunos están grabando con sus teléfonos. Que graben, dijo ella. Mejor documentar desde lejos que investigar de cerca.
Observó las luces. Aparecen cada pocos años, normalmente a finales de octubre o principios de noviembre. Los más viejos dicen que son espíritus menores, buscando la salida de antiguos túneles colapsados. Otros creen que son algo más antiguo, algo anterior a las minas. ¿Y tú qué crees que son? Pregunté. Una prueba, respondió. Para ver quién es lo bastante inteligente como para dejarlas en paz. Miró su reloj. El amanecer en 2 horas. Cuando salga el sol, desaparecerán. Hasta entonces, nadie entra. Mantuvimos el perímetro mientras las luces continuaban su lento recorrido. Parecían seguir un patrón, rodeando ciertas tumbas y evitando otras. A veces brillaban con más intensidad, proyectando sombras que casi parecían formas humanas. Otras veces se agrupaban, como si se comunicaran. Alrededor de las 5, un hombre de unos 50 años se acercó tambaleándose. Estaba borracho, agresivo. No pueden impedirnos el paso. Esto es propiedad pública. Señor, por su seguridad, le pedimos que se mantenga atrás, dijo Corderero con firmeza. ¿Seguridad? ¿De unas luces? Ustedes creen que son dueños del pueblo. Empujó a Corderero y se coló bajo la cinta. Señor, deténgase. Ordenó Whitmore. No entre al cementerio. Pero ya había cruzado la verja, avanzando hacia la luz más cercana. ¿Ven? No hay nada que temer. Solo algún fenómeno natural. Extendió la mano. En el instante en que sus dedos tocaron la luz, su cuerpo se quedó rígido. Los ojos se le abrieron de par en par. La boca se abrió en un grito silencioso. La luz pulsó con una intensidad cegadora. Tuve que cubrirme los ojos. Cuando volví a mirar, el hombre estaba de rodillas, temblando. Sáquenlo de ahí, ordenó Whitmore. Corderero y Foul corrieron, lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron fuera. Sus ojos estaban perdidos y murmuraba una y otra vez. Tan profundo, tan frío, sigo cayendo, nunca toco fondo. Llévenlo al hospital, dijo Whitmore. Posible descarga eléctrica o convulsión. Pero yo había visto sus ojos. Eso no era una emergencia médica. Era otra cosa. Algo que ocurre cuando violas la regla 5. Y tocas lo que nunca debiste tocar. La ambulancia se lo llevó, pero la noticia corrió rápido. Para las 5:30 de la mañana, ya había más de 100 personas observando desde una distancia segura, teléfonos en alto, grabándolo todo. Las luces continuaban su lenta danza a través del cementerio, aparentemente indiferentes al alboroto. Esto va a estar por todas las redes sociales, dijo Folk. Luces inexplicables en el cementerio de Blackwood, un hombre se desploma tras tocar una. Tendremos investigadores paranormales aquí en cuestión de días. Que vengan, respondió el jefe Whitmore. Mientras sigan los protocolos, pueden investigar lo que quieran. Este condado lleva 100 años lidiando con escépticos de fuera. Documentan, teorizan, y se van. Las luces permanecen. Cuando el amanecer se acercaba, las luces comenzaron a desvanecerse. No de golpe, sino poco a poco, como si alguien bajara lentamente un regulador. A las 6:15, cuando los primeros rayos de sol tocaron la colina, habían desaparecido por completo. Solo lápidas y neblina matinal, todo con un aspecto perfectamente normal. Todas las unidades, bajen la alerta, radió el jefe Whitmore. Escena asegurada. Buen trabajo, a todos. En el hospital, revisamos al hombre que había tocado la luz. Los médicos dijeron que estaba físicamente bien. Sin quemaduras, sin daños neurológicos detectables. Pero no dejaba de murmurar sobre caídas, sobre oscuridad, sobre no llegar nunca al fondo. Lo vamos a ingresar para evaluación psiquiátrica, nos informó el médico de guardia. Está incoherente, posiblemente atravesando algún tipo de brote psicótico. Al salir de la habitación, lo escuché decir algo que me heló la sangre. Siguen cayendo,
Todos ellos. Los 17 mineros llevan cayendo desde 1979. Nunca van a dejar de caer. Y ahora yo caigo con ellos. Harper también lo oyó. La mina, susurró. Está hablando del derrumbe de la mina Oyster. Pero, ¿cómo podía saberlo? No es de aquí. No lo sabe. Se lo mostraron, dijo Harper, con el rostro endurecido. Eso es lo que hacen las luces. Te muestran cosas. Cosas que ocurrieron. Cosas que están ocurriendo en lugares que no podemos ver. La detective Kellerman también vio algo. Algo tan terrible que no pudo hablar de ello. Apenas podía funcionar. Las luces no eran solo un fenómeno. Eran ventanas, o puertas, hacia lugares que los humanos no deberíamos mirar. Durante las semanas siguientes, 3 incidentes más pusieron a prueba los protocolos. Un excursionista escuchó cantos en francés en el bosque y los siguió. Estuvo perdido 2 días antes de que Rescate lo encontrara. Un adolescente aceptó aguardiente casero de un anciano que vivía más allá del kilómetro 7 y pasó 3 días en la UCI con fallo orgánico por una toxina desconocida. Un agente de un condado vecino persiguió a un sospechoso dentro de Cypress Bayou después del atardecer. Renunció al día siguiente sin dar explicaciones y se mudó de estado en menos de una semana. Cada incidente reforzaba la misma lección. Los protocolos existían por razones que solo se volvían claras cuando los violabas. Y para entonces, casi siempre era demasiado tarde. Diciembre trajo fuertes nevadas a las montañas, aislando las zonas más remotas. Pasamos a patrullas en motonieve, haciendo controles de bienestar a familias que podían quedar incomunicadas durante semanas. El frío y el aislamiento crearon nuevos peligros, hipotermia, intoxicaciones por monóxido de carbono debido a calefactores defectuosos, violencia doméstica provocada por el encierro. Pero también volvieron más activas a las otras cosas. La niebla aparecía con más frecuencia. Las voces llamaban más a menudo. Los golpes desde el interior de los árboles resonaban en los bosques congelados. El invierno en el condado de Blackwood era cuando los límites se afinaban más. Cuando las montañas recordaban sus nombres más antiguos. Cuando cosas que no deberían existir caminaban con mayor libertad. Una tarde de mediados de diciembre, Harper y yo estábamos revisando la propiedad de los Macabe cuando la abuela me apartó. Has durado 6 meses, dijo. Más que la mayoría de los policías de ciudad. Estás aprendiendo los ritmos, siguiendo las reglas, manteniendo a raya a tus fantasmas. O al menos, intentándolo. Me miró con esos ojos que parecían saberlo todo. Pero aún cargas peso. Emma Harley. Caleb Dunore. El hombre que tocó las luces. Todas las personas que no pudiste salvar. Guardó silencio un instante. ¿Necesitas aprender algo, detective? Algunas personas no pueden salvarse porque nunca fueron tuyas para salvar. Emma tomó decisiones que la pusieron en peligro antes de que tú la conocieras. Caleb siguió algo hacia el bosque pese a las advertencias de sus padres. Ese hombre en el cementerio ignoró las órdenes policiales y tocó lo que no debía. Pero si hubiera sido más rápido, más listo, mejor, empecé a decir. Habrías salvado a algunos y perdido a otros, me interrumpió. Esa es la naturaleza de este trabajo. No puedes cargar con la responsabilidad de cada mal resultado. Sacó su petaca, la normal, no la de aguardiente. ¿Sabes qué hace que alguien sobreviva a largo plazo en la ley de montaña? No es ser el mejor policía ni el detective más brillante. Es saber qué batallas pelear, y de cuáles alejarse. Eso suena a rendirse. Eso suena a sabiduría. ¿Has visto lo que ocurre cuando la gente viola los protocolos por terquedad, culpa o necesidad de demostrar algo? Mueren, o peor, cambian. Se convierten en algo que ya no es del todo ellos. Bebió un sorbo. Se acerca una decisión para ti. Algo grande. Lo siento en el aire, en la forma en que las montañas se acomodan para el invierno.
Y cuando llegue ese momento, tendrás que elegir, seguir los protocolos y vivir con el remordimiento, o romperlos y vivir con las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Del tipo que te convierten en otro punto rojo en el mapa del jefe Whitmore. Esa noche, como si las palabras de la abuela hubieran sido una profecía, mi teléfono sonó a las 2:14 de la madrugada. Detective, dijo la voz del jefe Whitmore, tensa, contenida. Tenemos una situación. Mi nieta, Lucy. 9 años. Se estaba quedando conmigo mientras sus padres están fuera. Me desperté y ya no estaba. Sentí que el estómago se me desplomaba. ¿Cuándo notó que había desaparecido? Hace unos 30 minutos. He registrado la casa entera, esperando que solo estuviera sonámbula, pero las huellas son claras. Van hacia Dead Woman's Hollow. La voz del jefe se quebró apenas un segundo. Estoy llamando a todas las unidades. Operación de búsqueda total. Sé lo que dicen las reglas sobre Dead Woman's Hollow, sobre buscar en invierno, sobre todo. Pero es mi nieta. En menos de 40 minutos, cada agente disponible se reunió en la casa del jefe Whitmore, al borde del pueblo. Las huellas eran pequeñas, sin duda de un niño, y avanzaban directas hacia la abertura entre las montañas, la garganta que marcaba la entrada de Dead Woman's Hollow. Jefa, dijo Harper con suavidad. Usted sabe lo que dictan los protocolos. Dead Woman's Hollow es el lugar más peligroso del condado, especialmente en invierno, especialmente de noche. Conozco los protocolos, agente, respondió Whitmore. Yo redacté la mitad. Su rostro era una piedra. Pero las manos le temblaban. Pero es Lucy. Mi nieta. No voy a dejarla ahí fuera. Corderero dio un paso al frente. La buscaremos, pero lo haremos bien. Con precauciones. Con las ceremonias de protección. No hay tiempo, cortó la jefa, y por un instante su voz se quebró. Cada minuto que esperamos, ella está más adentro, más perdida. Se detuvo, respiró hondo, forzándose a recomponerse. Vamos ahora. Equipo completo. Protocolos estándar de búsqueda. Miré a Harper. Harper miró a Foulk. Foulk miró a Corderero. Todos sabíamos que aquello estaba mal. Sabíamos que violar los protocolos para entrar de noche, en invierno, en Dead Woman's Hollow, era exactamente la clase de decisión que hacía desaparecer a patrullas enteras. Pero era la nieta de la jefa. ¿Cómo íbamos a negarnos? Llamaré a la abuela Macabe, dije. Que haga la ceremonia antes de entrar. No hay tiempo, repitió Whitmore, ya caminando hacia los vehículos. Buscamos ahora. Y entonces lo entendí. Eso era lo que Granny había querido decir con las elecciones. Whitmore, la mujer que había escrito los protocolos, que los aplicaba con puño de hierro, que me había sermoneado hasta el cansancio sobre obedecer las reglas, estaba a punto de romper cada una de ellas porque esta vez era personal. Esta vez era a alguien a quien amaba. Y yo tenía que decidir. Seguirla, y probablemente morir o perderme con todos los demás, o negarme, y dejar que una niña de 9 años enfrentara sola lo que viviera en Dead Woman's Hollow. Jefa, dije, y mi voz salió con la autoridad de alguien que por fin había aprendido las lecciones de este lugar. No vamos a entrar en ese hueco sin preparativos. Por nadie. Ni siquiera por Lucy. Whitmore se giró hacia mí. En su cara peleaban la rabia y el duelo. Es mi nieta. Y aquí tiene a 6 agentes que también son la familia de alguien, respondí. El hijo de alguien. La madre, el padre, el esposo, la esposa de alguien. Si entramos ahora mismo, sin protección, sin planificación, no vamos a salvar a Lucy. Solo vamos a sumar 7 desapariciones más a la historia del condado. Sostuve su mirada. Usted me enseñó que los protocolos existen para impedir que la tragedia se propague. Que no podemos salvar a todos. Que, a veces,
Lo más difícil de este trabajo es aceptar lo que no podemos cambiar. Tiene 9 años, susurró ella, como si esa frase lo explicara todo. Lo sé. Y si hay alguna forma de salvarla, lo haremos. Pero lo haremos bien. Esperamos a Granny Macabe. Esperamos al amanecer. Seguimos los protocolos que han mantenido viva a la gente en este condado durante 92 años. Di un paso más cerca. Jefa, usted lleva más tiempo que nadie. Usted sabe que tengo razón. Durante un largo momento, Whitmore solo me miró. Luego, sus hombros se hundieron. De pronto parecía más vieja que nunca. Tienes razón. Dios me ayude. Tienes razón. Sacó la radio. A todas las unidades, alto. Nos mantenemos. Esperamos al amanecer y a las precauciones necesarias antes de entrar al Hollow. Pero, jefa, empezó Corderero. Es una orden, agente. Esperamos. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de mi vida. Establecimos un perímetro alrededor de la entrada de Dead Woman's Hollow, impidiendo que nadie cruzara. Granny Macabe llegó y realizó sus ceremonias, quemó salvia y cedro, cantó en lenguas antiguas, y trazó símbolos en la nieve con sal y ceniza. Cuando terminó, levantó la vista. La niña sigue viva, dijo. La siento, pero no está sola. ¿Hay algo con ella? Pregunté. Granny asintió, lentamente. Algo la acompaña. La retiene. Le muestra cosas, le promete cosas. ¿Qué tipo de cosas? Dijo Harper, aunque su voz ya conocía la respuesta. Granny no parpadeó. Las cosas que siempre prometen. No más dolor. No más miedo. Solo un sueño tranquilo, en la oscuridad y el frío, para siempre. Luego miró a Whitmore. Debes prepararte. Incluso si la encontramos, puede que no sea la misma niña que conocías. Con la primera luz, entramos en Dead Woman's Hollow con equipo completo de búsqueda y rescate, guiados por la protección de Granny Macabe. El Hollow estaba, demasiado quieto. No había pájaros. No había viento. Solo el crujido de nuestras botas sobre una nieve que parecía demasiado blanca, demasiado perfecta, como si no perteneciera al mundo real. Encontramos a Lucy 2 horas después. Estaba sentada al pie de un roble enorme, inmóvil. Ojos abiertos. Sonriendo. Llevaba apenas su pijama, y aún así no mostraba signos de hipotermia, pese a haber pasado horas bajo temperaturas bajo cero. Lucy, susurró la jefa. Whitmore se acercó con cuidado, como si temiera que un paso brusco la hiciera desaparecer. Cariño, soy la abuela. Hemos venido a llevarte a casa. Lucy giró la cabeza muy despacio. Y cuando sonrió, fue incorrecto. Demasiado amplia. Demasiado consciente. ¿A casa? Repitió, con una calma que no era de una niña. Pero, yo estoy en casa. Aquí es donde pertenezco ahora. Aquí es tranquilo. Aquí nada duele. Cielo, estás helada, dijo Whitmore, arrodillándose. Tenemos que calentarte. Lucy negó, como si aquello fuera un chiste. No tengo frío. Ya no siento frío. Ya no siento nada, y es maravilloso. Miró por encima del hombro de su abuela, hacia algo que nosotros no podíamos ver. Me enseñaron a toda la gente que ha venido aquí con los años. A todos los que se quedaron. Son felices, tranquilos, nunca tienen hambre, nunca se cansan, nunca se ponen tristes. Solo están aquí, para siempre. La jefa Whitmore se hundió en la nieve. Las lágrimas le corrían por la cara. Por favor, Lucy, vuelve conmigo. Vuelve a ti. Por un segundo, solo por un segundo, la expresión de Lucy cambió. La rareza se apagó, y de pronto vi a una niña asustada de 9 años.
Abuela, ¿dónde estoy? Susurró. Tengo miedo. Te tengo, cariño. Te tengo, dijo Whitmore, y la levantó en brazos. Nos movimos rápido hacia la entrada del Hollow. Lucy empezó a luchar. Gritó. Arañó a su abuela. Se retorció con una fuerza desesperada, intentando volver hacia el roble. No. Suéltame. Quiero quedarme. Me prometieron que podía quedarme. Hicieron falta 4 de nosotros para sacarla de allí. Incluso envuelta en mantas térmicas dentro de la ambulancia, Lucy seguía murmurando sobre la paz, la oscuridad, la promesa de dormir para siempre. En el hospital, los médicos no encontraron nada físicamente malo. Nada. Ni hipotermia, ni congelación, ni signos de exposición, pese a haber pasado horas en el frío. Pero Lucy ya no era Lucy. No del todo. Necesitará atención psiquiátrica a largo plazo, le dijo el doctor a la jefa Whitmore. Algo la traumatizó de forma severa. ¿Qué fue exactamente? No puedo decirlo. Pero no está procesando la realidad como antes. En las semanas siguientes, Lucy mejoró lentamente. Empezó a hablar de manera más normal. Dejó de intentar correr de vuelta al Hollow. Pero algo en sus ojos seguía distinto. Lejano. Como si una parte de ella continuara allí, sentada bajo ese roble, escuchando promesas susurradas por cosas que viven en la oscuridad. La jefa Whitmore se tomó una licencia extendida para cuidarla. Antes de irse, me llamó a su despacho. Me salvaste la vida anoche, dijo, al detenerme. Si hubiéramos entrado sin preparativos, sin esperar al amanecer, estaríamos perdidos. Lucy seguiría allí. Y también 6 agentes. Solo seguí las reglas que usted me enseñó, respondí. Whitmore negó, despacio. No. Hiciste más que eso. Las hiciste cumplir cuando yo estaba lista para abandonar todo en lo que creía. Entendiste que los protocolos no son simples recomendaciones, son la sabiduría acumulada de quienes vinieron antes. De quienes murieron aprendiendo que funciona y que no. Sacó un expediente y lo dejó sobre la mesa. Te recomiendo para el ascenso a investigador jefe. Este condado necesita a alguien que entienda este lugar, que respete las reglas antiguas mientras hace trabajo policial moderno. Tragué saliva. Jefa, solo llevo aquí 6 meses. Y en 6 meses aprendiste lo que algunos no aprenden en toda una carrera, dijo ella. Que este trabajo no consiste en salvar a todos. Consiste en salvar a quienes podamos, y seguir vivos para ayudar al siguiente. Que la culpa y el dolor nos vuelven vulnerables a las cosas que cazan en estas montañas. Y que, a veces, lo más valiente que podemos hacer, es seguir los protocolos, incluso cuando todo dentro de nosotros grita por romperlos. Acepté el puesto. No porque lo quisiera, sino porque alguien tenía que mantener los protocolos. Enseñarlos a los nuevos. Evitar la clase de tragedia que ocurría cada vez que alguien decidía que las reglas no aplicaban para él. 6 meses se volvieron 1 año. 1 año se volvió 2. Sigo en Blackwood County. Sigo llevando la placa. Sigo obedeciendo reglas que no tienen sentido racional, pero mantienen a la gente con vida. Emma Harley todavía me persigue, a veces. También Caleb Dunore. También todos los demás que no pude salvar. Pero aprendí a cargar con esos fantasmas sin dejar que me gobiernen. A llorar a los perdidos sin perderme yo. Porque ese es el trabajo en lugares como este. No salvar a todos. Eso es imposible. Proteger a quienes podamos, dentro de los límites de lo que es seguro. Seguir reglas que existen por una razón, incluso cuando no las entendemos del todo. Y aceptar que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, algunos territorios es mejor no explorarlos, algunas voces, es mejor no contestarlas. Soy el detective Ryan Ashford, investigador jefe del departamento del sheriff de Blackwood County. Vigilo la frontera entre la civilización y algo más antiguo, entre lo que existe y lo que nunca debería existir,
entre los vivos y las cosas que fingen estar vivas. Y sigo los protocolos. Todos. Uno por uno. Porque en la tierra del carbón de los Apalaches, las reglas no son sugerencias. Son supervivencia. Y la supervivencia, es lo único a lo que cualquiera de nosotros puede aspirar.